Desde hace ya unos 40 años, los espectros bidimensionales de resonancia magnética nuclear han revolucionado la determinación estructural de moléculas complejas. Hay innumerables tipos de espectros bidimensionales en RMN. Los espectros de correlación bidimensional entre protón y carbono son extraordinariamente útiles y definitivos para la elucidación de la estructura de una molécula orgánica. Hemos aprendido que los protones y los carbonos 13 de una molécula son como estaciones de radio independientes que emiten una programación diferente en zonas del dial de sintonía diferentes. Pero nada impide que las estaciones de radio se comuniquen entre sí, se pongan de acuerdo y emitan una programación común que puedas oír en cualquiera de las dos zonas del dial donde cada una emite su programación. Lo mismo sucede en los experimentos de correlación bidimensional entre protón y carbono. Podemos escuchar a los carbonos que previamente se han puesto de acuerdo con los protones próximos a ellos para emitir una información combinada carbono-protón, o de una forma equivalente podemos escuchar a los protones que previamente se han puesto de acuerdo con los carbonos 13 próximos a ellos para emitir una información combinada protón-carbono. Hacer una cosa u otra no es totalmente equivalente. Aunque las dos emisoras acaben dando el mismo programa, no es lo mismo escuchar la emisora de carbono que la emisora de protón. Si recuerdas, la potencia de emisión estaba relacionada con la constante giromagnética y la del protón es 4 veces mayor que la del carbono. Así que la emisora de protón emite con 4 veces más potencia que la de carbono. Eso ya es suficiente razón para elegir la emisora de protón y no la de carbono. Hay algunas razones más para elegir la emisora de protón, pero de momento dejémoslo aquí. En algún otro vídeo explicaré con más detalle esas otras razones. Veamos el primer experimento bidimensional de correlación protón-carbono con un nombrecito difícil, HSQC, sensible a la fase. Utilizaremos de nuevo el crotonato de etilo, del que ya interpretamos sus espectros de protón monodimensional y bidimensional COSY en un vídeo anterior. Solo por curiosidad, las siglas HSQC provienen de Heteronuclear Single Quantum Correlation. La parte de sensible a la fase significa que CHs y CH3s van a salir con fase diferente de los CH2s, tal y como sucedía en el experimento monodimensional DEP 135. Se trata de registrar una serie de espectros de protón, típicamente 512 de ellos, en los que de uno a otro se cruza la información del desplazamiento químico de los carbonos que están directamente unidos a los protones. Acabamos con un mapa bidimensional en el que en el eje horizontal, el del núcleo que escuchamos, contiene la información de protón y el vertical, el del núcleo que no escuchamos, pero que se ha puesto de acuerdo con el protón para mostrar de forma indirecta su información. En pocas palabras, las señales de correlación muestran los desplazamientos químicos de los protones y carbonos que están directamente unidos, a través de un solo enlace, por medio de la constante de acoplamiento directa, que es muy grande, en torno a los 120 a 160 Hz. Reflexiona. Como ya te he explicado en vídeos anteriores, cada señal de correlación tiene que provenir de una molécula distinta, porque la probabilidad de encontrar más de un carbono 13 en una misma molécula es muy pequeña, dada la abundancia natural del carbono 13 del 1,1%. Por tanto, una de las mayores dificultades tecnológicas de este tipo de experimentos es eliminar la señal de los protones que están unidos a carbono 12, que son nada menos que el 98,9% de ellos. Es como si en un espectro monodimensional de protón solo mirásemos a los satélites de carbono 13 y elimináramos las señales intensas de los protones unidos a carbono 12. Con la tecnología moderna esto es relativamente fácil, pero el enseñarte cómo se hace excede del objetivo de este vídeo, en el que solo vamos a aprender cómo se interpretan estos espectros. Prometo intentar explicarlo en algún vídeo futuro. No necesitamos entender el espectro de carbono 13 del crotonato, porque el espectro HSQC nos lo va a explicar por sí solo, con tal de que hayamos entendido el espectro de protón. Si recuerdas, el triplete y el cuartete pertenecían al grupo etilo. Sus señales de correlación nos permiten asignar inmediatamente sus señales de carbono 13. El diferente color
de las correlaciones es un favor que el ordenador nos hace para marcarnos que ambas señales tienen fases diferentes, es decir, una está por encima del plano de la representación y la otra por debajo. Esto se debe a la sensibilidad a la fase del experimento HSQC, en el que los carbonos unidos a un número impar de protones aparecen con fase diferente a los que están unidos a un número par de ellos. A partir de cada una de las señales de protón restantes, averiguamos con toda facilidad el desplazamiento químico de los carbonos 13 a los que están unidos directamente. ¿Falta alguna señal en el eje de protón? No, pero en el eje vertical de carbono echamos de menos al grupo carbonilo, que obviamente no sale porque no tiene protones directamente unidos. Utilizando la magia de los experimentos bidimensionales, podemos decirles a los protones que dejen de lado los carbonos a los que se unen directamente y hablen solo con los que están más lejos, a 2 y 3 enlaces. Esto es lo mismo que sintonizar el experimento para mostrar solo las correlaciones entre protón y carbono, cuyas constantes de acoplamiento, al producirse a través de 2 y 3 enlaces, son mucho más pequeñas, de unos 2 a 15 hercios como máximo. Cambiamos de nombre al experimento y le llamamos HMBC, de Heteronuclear Multiple Bond Correlation, que ya nos da más pistas que el anterior nombre. Puedes ver que comparando el HSQC y el HMBC hay muchas más correlaciones, porque cada protón tiene varios vecinos. Ahora no tiene sentido la sensibilidad a la fase, porque ya no hablamos de grupos CH, CH2 o CH3, sino de protones correlacionados con carbonos a más de un enlace. ¿Has visto que el grupo carbonilo ahora sí se correlaciona con casi todos los protones de la molécula? Solo le falla el grupo metilo del etilo, cuyos protones están a 4 enlaces sin ningún doble enlace en su camino. En general, las correlaciones visibles en un espectro HMBC son a 3 enlaces como máximo y excepcionalmente a 4 si hay algún doble enlace en el camino molecular del acoplamiento. De los espectros HMBC se puede sacar muchísima información porque los protones han puesto el periscopio para enseñarnos qué carbonos tienen a su alrededor y viceversa. Quiero que veas que en algunas ocasiones no se suprimen bien las señales que provienen de protones y carbonos directamente unidos. En el caso de las señales que te indico, que forman un doblete que coincide con los satélites de carbono 13 del espectro monodimensional, si aumentamos en este la altura vertical. Es importante que sepas distinguir estas señales residuales de las verdaderas de correlación a más largo alcance. Para ver la utilidad de este tipo de espectros, recurriré al caso de estudio de un compuesto de fórmula molecular C7H14O6 en el que intentamos deducir lo máximo posible sobre su estructura a partir del espectro monodimensional de protón y del bidimensional COSY protón-protón. Si recuerdas, acabamos en el siguiente mapa de correlaciones. Mediante el correspondiente espectro bidimensional HSQC sensible a la fase, averiguamos inmediatamente el desplazamiento de los carbonos 13 directamente unidos. Fíjate que el carbono a 63 ppm se correlaciona en rojo con 2 protones, indicándonos que se trata de un grupo CH2, fácilmente deducible por el color. El hecho de que los 2 protones de este CH2 resuenen a desplazamientos químicos diferentes se debe a que son diastereotópicos, y los protones de un CH2 lo son si y solo si existe al menos un estereocentro, lo que es una información muy importante. Así que el mapa de correlaciones lo podemos ampliar a carbono, en el que podemos situar oxígenos dados los elevados desplazamientos de protón y carbono que observamos. El número de oxígenos que hemos colocado es mayor que el contenido por la fórmula molecular, lo que nos indica que algunos deben de ser comunes a 2 carbonos. Todo esto nos lo soluciona de forma definitiva el espectro HMBC. Mira las correlaciones, por ejemplo, del protón más desapantallado. Este protón se relaciona, por ejemplo, con el carbono a 71,5 ppm, que en nuestro fragmento está a tropecientos enlaces, a no ser que les busquemos un atajo con un puente de oxígeno. También se correlaciona con el metilo, que también podemos puentear con un oxígeno. Como si fuera por arte de magia, solo con el estudio de esas correlaciones hemos terminado de resolver la estructura.
solo queda intentar deducir la disposición tridimensional de la molécula. Los desplazamientos químicos de protón y las constantes de acoplamiento nos pueden dar la clave. En general, en un ciclohexano o un anillo derivado de él, se sabe que los protones ecuatoriales están más desapantallados que los axiales por unas 0,5 ppm. Así que podemos colocarlos de esta manera en función de sus desplazamientos químicos. Por otra parte, las constantes de acoplamiento vecinales tienen valores compatibles con la disposición relativa de las diversas parejas de protones. Incluso podemos deducir una disposición preferente del enlace carbono-carbono exocíclico, ya que las constantes vecinales del fragmento CH-CH2 son tan pequeñas que los 3 protones implicados deben de estar en Gauge. La RMN no solo permite deducir el esqueleto de un compuesto orgánico con relativa facilidad, sino también su estructura tridimensional. Hasta el próximo vídeo.